oportunidad, la denominación son sarcomas, ¿no? Todas las neoplasias malignas de origen mesenquimal se llaman sarcomas. Y como provienen de fibras musculares lisas, es leiomiosarcoma. ¿Ya? Y vamos a ver una proliferación de células plasmáticas que terminan originando una neoplasia maligna, ¿no? Que es el famoso mieloma múltiple. Lesiones líticas en sacabocados, cuerpos vertebrales de preferencia, ¿no? Vamos a ver esas 4 patologías. La que tenemos ahí, si nosotros observamos, ahí vemos una proliferación linfoide, ¿no? Todos esos son linfocitos. Bueno, ahí estamos a gran aumento, pero si nosotros lo ponemos a 5X, que es la forma que siempre hay que evaluarla, este es el ganglio linfático. Recordemos que nosotros tenemos ganglios linfáticos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y estos ganglios linfáticos son los que ustedes van a evaluar cuando evalúen a sus pacientes, van a palpar estos ganglios. ¿Por qué es importante? Porque el aumento del tamaño de estos ganglios van a estar asociados a diversos tipos de patologías, ¿no? Si bien es cierto, nosotros palpamos nuestra región cervical y no vamos a sentir estos ganglios, pero están ahí, ¿no? Forman parte del arsenal de células como parte del mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿no? Alguna patología infecciosa van a generar proliferaciones, sobre todo de la zona cortical, específicamente de los centros germinales de estos, para lanzar pues, la respuesta inflamatoria, ¿no? Y estos aumentan de tamaño. O sea, a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel retroperitoneal, a nivel pélvico, tenemos ganglios linfáticos, ¿no? Y generalmente los ganglios linfáticos los vamos a palpar de tipos reactivos en las zonas pélvicas, ¿no? Una inflamación, una infección urinaria, ¿no? Van a originar estos cambios de tipos reactivos. Cuando se palpan los ganglios en la zona pélvica, van a sentir como unas bolitas de tipo reactivo, que están presentes en la gran mayoría de los pacientes, sobre todo en la región pélvica. Pero a nivel cervical no deberíamos sentir nosotros los ganglios. Y cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente y sentimos los ganglios, unos nódulos de localización a nivel cervical, significa que estos han aumentado de tamaño, ¿no? Y han aumentado de tamaño en respuesta a una patología de tipo infecciosa, ¿no? Una faringitis, una amigdalitis, una caries dental podría originar este aumento de tamaño de estos ganglios, ¿no? Cualquier patología infecciosa, pero no es la única causa, las patologías infecciosas que originan el aumento de tamaño de estos ganglios linfáticos. Bueno, después del chiste, y también lo pueden originar una neoplasia maligna. Una neoplasia maligna de origen linfoide. O sea, si estas células se hacen malignas, aumenta de tamaño mi ganglio. Y dentro de las neoplasias malignas de origen linfoide están las 2 patologías que les he mencionado inicialmente que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a ver. Los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin, ¿no? Pero también hay otras causas que pueden incrementar el tamaño de los ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo, neoplasias malignas que hacen metástasis a los ganglios o infiltración de los ganglios linfáticos. También me producen aumento de tamaño de estos ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo, un carcinoma papilar de tiroides puede infiltrar los ganglios y aumentarme de tamaño a estos ganglios linfáticos, ¿no? Lógico que con características clínicas y anatomopatológicas totalmente distintas, ¿no? Aquí tenemos un ganglio. Así lo vemos. Todos estos puntitos que vemos acá son linfocitos, ¿no? Pero una característica, vamos a darle un poquito más de aumento, ¿no? Si nosotros vemos este aumento y recordamos las características histológicas del ganglio linfático,
tenemos una zona, el ganglio es como un riñoncito, ¿no? Como un frijol, ¿no? Tiene una zona cortical, que es la zona más periférica de este ganglio, y tiene una zona medular. Y en la zona cortical, la zona más periférica, nosotros deberíamos encontrar los nódulos o folículos linfoides con sus centros terminales. Sus nódulos o folículos linfoides. Observamos ahí nódulos o folículos linfoides. Esta es la zona cortical, una parte de la zona cortical. No lo observamos. ¿Por qué no lo observamos? Porque esa es una de las características que vemos en una neoplasia maligna de tipo linfoide. La proliferación de los linfocitos se hace homogénea y me impide diferenciar la zona cortical de la zona medular, ¿no? Entonces, yo no veo nódulos o folículos linfoides, han desaparecido, todo es una proliferación de células, nada más, ¿no? Que a este aumento no podría ni determinar qué tipo de células son, pero por lo menos me permite decir, hay una pérdida de la diferenciación de la zona cortical y la zona medular, ¿no? Esa característica histopatológica la encontramos tanto para los linfomas de Hodgkin como para los linfomas no Hodgkin. Pero los linfomas de Hodgkin, nodales. ¿Qué significa? Los que están localizados única y exclusivamente en los ganglios linfáticos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque los linfomas no Hodgkin pueden también tener presentaciones extranodales. ¿Qué significa? Que pueden estar fuera de los ganglios linfáticos, ¿no? A diferencia de los linfomas de Hodgkin, estos generalmente y casi siempre están localizados dentro del ganglio linfático. La zona de presentación más frecuente es la región cervical. El linfoma de Hodgkin tiene un pronóstico bastante bueno y tiene una forma de distribuirse. Nos encontramos unos ganglios, si ustedes observan en su libro, ¿no? En Robbins, han visto unos dibujitos, los que han visto y los que no lo han visto, lo verán algún día, ojalá que lo vean, ¿no? Donde hay un dibujito, donde hay un señor, un joven, no sé, con unos ganglios gigantes en el cuello, unos bultos ahí en el cuello, ¿no? Y estos linfomas de Hodgkin producen aumento del tamaño de los ganglios, ¿no? Pero tienen una característica particular que muy difícilmente van a romper el tejido conectivo o la cápsula que la envuelve. O sea, siempre están localizados en el ganglio linfático. A diferencia del linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, ya dijimos, ¿no? Puede tener una presentación extranodal. O sea, rompe la cápsula, sí, me infiltra el tejido adiposo, ¿no? Lo puedo encontrar fuera de un ganglio linfático. El linfoma de Hodgkin no, está localizado siempre dentro de ellos. Y tiene una distribución ordenada. Me hace metástasis al grupo ganglionar adyacente. O sea, no es que me vaya a hacer de aquí y se va a ir a mi ganglio linfático mesentérico, pero no, adyacente, al próximo, al siguiente, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Puede comprometer los ganglios por encima del diafragma, de un solo lado o de los dos lados, y después se extiende a los ganglios infradiafragmáticos. Y es importante ello, ¿no? Porque hay una clasificación para gradarlas si comprometen ganglios infra o supradiafragmáticos. Ese es ya otro tema más teórico. Este que estamos viendo acá es el linfoma de Hodgkin. Y el linfoma de Hodgkin tiene una característica bastante particular. La célula neoplásica en el linfoma de Hodgkin es una célula. Y es una célula grande, gigante, binucleada o bilobular, que tiene unos nucleolos tan grandes que pueden ser más o menos o aproximadamente del tamaño de un linfocito normal. Y no es que todas estas células que estamos viendo acá sean neoplásicas, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, la célula neoplásica es la famosa célula de Rivestemmer, ¿no? Esta que está acá. Esta es la célula de Rivestemmer, ¿no? Si nosotros le damos mayor aumento, podemos apreciarla un poco mejor.
Esta es la famosa célula de Redi-Sternberg. Esta que está acá es otra, pero en un corte un poco no tan clásico, por decirlo así. Y el resto de las células que están acompañando a esta célula de Redi-Sternberg son una población celular de tipo reactiva, acompañante. ¿Qué significa? Esas células no son neoplásicas. Es una población reactiva, acompañante, compuestos por ¿quiénes? Compuestos por linfocitos, compuestos por células plasmáticas, compuestos por histocitos, compuestos por eosinófilos. En un ganglio linfático nosotros no deberíamos encontrar eosinófilos. Cuando nosotros los encontramos en una evaluación de un ganglio linfático, un estudio histopatológico, nosotros buscamos esta célula de Redi-Sternberg. Esta célula de Redi-Sternberg, ¿de dónde se originará? Se origina a partir de los linfocitos B. ¿Ya? A partir de los linfocitos. O sea, de ahí se forma. ¿Y cómo se forma? Generalmente esta es una neoplasia, y digo mayormente porque no es absoluto, está asociado a la infección del virus de Epstein-Barr. En la gran mayoría de veces. Y decimos mayormente porque en medicina no hay nada absoluto. O sea, puede haber un grupo de linfomas de Hodgkin que no estén asociados a la infección de este virus, sí lo hay, ¿no? Pero la gran mayoría están asociados a ellos. Estos producen unos genes que van a afectar directamente o activar al factor nuclear kappa beta del linfocito B para producir cambios a este nivel y generarme esa célula de Redi-Sternberg, una célula gigante, una célula binucleada, bilobulada, cuando hablamos de la célula de Redi-Sternberg tipo clásica, porque tenemos varios patrones de presentación de la célula de Redi-Sternberg. Tenemos la célula lacunar, tenemos la célula linfohistiocytaria, popcorn, ¿no? Una serie de, o multinucleadas también, son otros patrones de presentación bastante diferentes. Pero esta célula de Redi-Sternberg es la célula neoplásica, a pesar de que se origina a partir de un linfocito B, pierde las características propias del linfocito B. ¿Qué significa? ¿No? Algunos patólogos la llaman la célula ingrata. ¿Por qué ingrata? Porque se olvida de sus orígenes. Pierde las características propias del linfocito que le dio, donde se formó, pues, ¿no? El linfocito B. Por ejemplo, yo le hago un CD20, que es positivo en todos los linfocitos B, este es negativo. Negativo. O sea, pierde las características propias del linfocito B. Y a pesar de que histopatológicamente las características de una célula de Redi-Sternberg son contundentes, podríamos nosotros hacerles un CD15, un CD30 y nos va a dar positivo, ¿no? Son reacciones antígeno-anticuerpo. Ahí tenemos linfocitos, histocitos, células plasmáticas, ¿no? Acá impresiona una célula multinucleada con varios núcleos a este nivel, ¿no? Es el linfoma de Hodgkin. Que el linfoma de Hodgkin lo dividimos en dos grandes grupos. Un linfoma de Hodgkin de tipo clásico y un linfoma de Hodgkin de tipo no clásico. El linfoma de Hodgkin de tipo clásico, ¿ya?, se divide en cuatro más. Linfoma de Hodgkin de tipo clásico, linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular. Y este linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, su nombre me dice cómo es, ¿no? Hace nódulos, esclerosis nodular, y estos nódulos están rodeados por tejido fibroso, por eso la denominación de tipo esclerosis nodular. O sea, tengo tejido fibroso que va haciendo como nódulos y dentro de ellos veo un conglomerado de una población como esta, pero con la célula de Redi-Sternberg ahí. Y la célula de Redi-Sternberg que encontramos en el linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular es la célula de Redi-Sternberg de tipo lacunar. Llamado tipo lacunar porque el citoplasma es claro, transparente, como un lago, ¿no? Tipo lacunar. Esta
Este linfoma de Hodgkin clásico de tipo esclerosis nodular es el linfoma de Hodgkin más frecuente de presentación, ¿no? ¿Cuál es el linfoma de Hodgkin de presentación? El linfoma de tipo esclerosis nodular, tipo clásico, ¿no? Esa es su característica. Esto patológicamente no hay forma que la pueda confundir. Tejido fibroso que va siendo nódulo, ¿no? Con esta población acompañada. Le sigue en frecuencia de presentación el linfoma de Hodgkin clásico de tipo celularidad mixta. ¿Y por qué se llama así? Su nombre me dice qué es lo que tiene, ¿no? Celularidad mixta, porque yo encuentro un conglomerado de una presentación por todos estos elementos celulares, todos los que hemos mencionado, difuso, ¿no? La célula de Red Stenberg es la de tipo clásico, la de ojos de búho, ¿no? Binucleada, bilobulada, con dos nucleolos, y estos nucleolos son eosinófilos. Ah, pero doctor, ahí lo veo azul. Sí, porque es la proyección y la decoloración de la lámina, pero los nucleolos son eosinófilos. ¿Qué significa? Son rojizos. Y a pesar de que uno los digo, los menciono, ¿no? Ustedes lo dibujan azules, lo dibujan rojos, lo dibujan verde, no sé, pues, ¿no? Entonces, doctor, pero he hecho un buen dibujo, me han puesto una nota baja. Pero si nosotros en la práctica hemos hecho que es eosinófilo y le ponen un punto, ¿no? Algunos no le ponen ni el punto, y el nucleolo es una característica importante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas características, esos detalles, ¿no? Nos quedamos en el celularidad mixta. De ahí le sigue el rico en linfocitos, linfoma de Hodgkin clásico, rico en linfocitos. Y su nombre me dice cómo va a ser. Pues rico en linfocitos significa que los linfocitos son predominantes en su número en este tipo de linfoma de Hodgkin clásico. Y finalmente el cuarto y el último de los tipos de linfoma de Hodgkin clásico es el de depresión linfocitaria. Y también es el último y el menos frecuente de presentación en los pacientes. Y es menos frecuente porque está asociado a pacientes con depresión o depresión de respuesta inmunitaria. O sea, aquellos pacientes que tienen trastorno en la respuesta inmunitaria presentan este tipo de linfoma. Por ejemplo, un paciente con VIH, un ancianito, un paciente que reciba tratamiento con corticoides que disminuye la respuesta inmunitaria, presentan este tipo. Esos son los 4 tipos de linfoma de Hodgkin clásico. Y luego tenemos el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico, ¿no? En el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico tenemos un linfoma, que es el linfoma linfohistiocytario, ¿no? O de predominio linfocítico. De predominio linfocítico. Ah, doctor, pero ese se parece mucho a lo que acaba de mencionar en el linfoma de Hodgkin clásico. ¿Cuál es la diferencia entre el predominio linfocítico y el rico en linfocitos? Casi es lo mismo, ¿no? En uno es rico, o sea, bastante rico, y el otro es de predominio linfocítico. La diferencia es que uno es clásico y el otro no clásico. En el clásico, la célula de Red Stenberg es así, bilobulada. En el rico en linfocito es el tipo Concord. Su núcleo es como una canchita reventada hacia su núcleo. ¿El Concord es el no clásico? No clásico, ¿no? Entonces es como una... Y este linfoma de Hodgkin no clásico, la célula de Red Stenberg sí conserva las características de la célula que le dio origen. O sea, las características de la célula B, del linfocito B. Este sí lo conserva. Entonces, yo tengo un rico linfocito, yo tengo un predominio linfocítico, un CD20 nomás le hago y esa célula me va a dar positivo en el no clásico y en el clásico me va a dar negativo. Y después la población casi es acompañante igual. Pero esa es la diferencia bastante marcada de estos tipos de linfoma. Esta célula produce citocinas, interleuquinas 6 que generalmente hacen que toda esta población acompañante sea reactiva, o sea, se llena de linfocitos, porque esa célula es la que comanda todo. Vamos.
fácil de establecer el diagnóstico. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Tengo que identificar esta célula de Rett-Steinberg. Si no hay célula de Rett-Steinberg, eso no es un linfoma de Hodgkin. Si hay célula de Rett-Steinberg, es un linfoma de Hodgkin. Y estas células que están acá no son neoplásicas, son células reactivas acompañantes. A diferencia de lo que vamos a ver en el otro tipo de linfoma. Miren, este es el linfoma. Vamos a hacer un recorrido. Así, este es el linfoma. Este es todo el linfoma. Como yo no veo por ningún lado un nódulo folículo linfoide, ¿no? Que es clásico que yo tenga que observar en un ganglio linfático normal, ¿no? Y cuando pasa 40X voy a buscar la famosa célula Rett. Y el otro es el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin es este que está acá. La neoplasia maligna va a originarse a partir de cualquiera de los componentes celulares de estos ganglios linfáticos. ¿Cuáles son? Los linfocitos T o los linfocitos B. Cualquiera de ellos. O sea, tengo yo linfomas no Hodgkin de estirpe B, sí, un montón. Un montón. Si nosotros vemos el libro, hay cantidad de estos. Tenemos linfoma de Burkitt, linfoma difuso de células B grandes, linfoma folicular, una lista interminable. Especialidad hay de esto. Nosotros vamos a hablar aquí en la práctica de relación general a ellos. Entonces, el linfoma no Hodgkin tenemos dos tipos, los de estirpe B y los de estirpe T. O sea, los que se generan a partir de una proliferación neoplástica de estirpe B y los que se generan menos frecuente de los linfocitos T. ¿Qué vemos acá? Si nosotros observamos a menor aumento, ¿vemos nódulos de folículo linfoide? No. Igual que el linfoma de Hodgkin, sí, no se ve. O sea, yo no puedo hacer una diferenciación entre la zona cortical y zona medular. Todo es una masa de células. A diferencia de la población celular. ¿Miren? Una masa homogénea. Ahí está. Vamos a ir a mayor aumento. ¿Y qué es lo que vamos a ver? A 40 de ellos para ver las características citológicas. Un linfocito normalmente no debe tener nucleolo. ¿Y vemos nucleolos acá? ¿Sí? Hay nucleolos. Un linfocito, ¿no? Miren, una de las características propias de todas las neoplasias malignas es el aumento del tamaño de las células, ¿no? Un linfocito, miren este de aquí, compárenlo pues con este de acá. ¿Hay diferencia en su tamaño? Por supuesto que hay diferencia en su tamaño. ¿A eso cómo se llamaba? Pleomorfismo nuclear. Y si hay pleomorfismo nuclear, definitivamente hay pleomorfismo celular, ¿no? Otra de las características que nosotros encontramos para establecer ello, ¿no?, es la cromatina de los núcleos. En algunos de ellos se margina. ¿Qué significa? Se dirige hacia la membrana nuclear y me deja como un vacío. Yo solamente veo el nucleolo y todo se ve claro. Marginación de la cromatina hacia la membrana nuclear, que termina siendo otra de las características histopatológicas. Entre ellas también podremos decir irregularidad de la membrana nuclear. Miren que ese núcleo es como un cachito para acá, se sale para acá, ¿no? Irregularidad de la membrana nuclear. Es más, en algunas literaturas van a encontrar como núcleos de tipo cerebroide, ¿no? Que hacen así como unos tipos. Y otra de las características que encontramos acá es que el índice proliferativo de estas neoplasias es muy grande. ¿Y qué significa cuando hablamos de índices proliferativos? Hablamos de que estas células se están dividiendo bastante. Por ejemplo, cuando yo digo índice proliferativo de 50%, estoy diciendo que el 50% de estas células se están dividiendo.
Y eso le ofrece agresividad a esas neoplasias, ¿no? Porque las células están proliferando en gran cantidad. Pero no contento con ello, nosotros encontramos linfomas no Hodgkin con índices proliferativos hasta del 90%. El 90% se está reproduciendo, ¿no? Imagínense que ustedes cada uno sea un linfocito y se comienzan a reproducir el 90%. O sea, casi mañana pasado son casi el doble. De ahí son casi el doble, ese doble se convierte nuevamente en casi el doble. Eso le ofrece la capacidad de tipo infiltrativa y la capacidad, como les dije inicialmente, de destruir con mucha facilidad la cápsula que las envuelve y se sale, ¿no? Pero a pesar de ello, los linfomas todavía tienen un pronóstico, comparados con los sarcomas, comparados con los carcinomas, mucho mejor, ¿no? Nosotros hemos tenido pacientes con linfomas que se curan. En un control posterior ya no encontramos linfoma. Lógicamente asociados también a diagnósticos en estadios iniciales. ¿No? Los linfomas de tipo mal, los linfomas asociados a mucosa, están curados después de un tiempo. Entonces, esas son las características generales en relación a los linfomas no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin de presentación más frecuente es el linfoma de no Hodgkin difuso de células B grandes. Es el linfoma de presentación más frecuente de los no Hodgkin. Difusas B grandes. Y B grandes porque cuando nosotros los vemos parecen células epitelioides, ¿no? O sea, células de un epitelio, pero no, es la variedad del tipo de linfoma no Hodgkin, ¿no? Es el de presentación más frecuente. Aquí lo tenemos, este es nuestro famoso linfoma, ¿no? Y en algunas presentaciones encontramos estos, que muestran un citoplasma grande, amplio y transparente. Y recordemos nosotros que los linfocitos casi no se ve su citoplasma, ¿no? Es más, nosotros lo vemos como puntitos morados. Pero si nosotros vamos a 40X, sí tienen citoplasma. Los linfocitos son células, ¿no? Tienen un citoplasma, pequeño pero lo tienen. Que dicho sea de paso, que en sus cuadernos de dibujo yo les aseguro que si ahorita pido a cualquiera de ustedes el mejor dibujo, y ninguno tiene citoplasma, son un puntito morado. Les aseguro, sin temor a equivocarme, a todos, sin excepción. Eso es por dar algunas pinceladas nada más, ¿eh? Porque si nosotros nos ponemos a calificar su cuaderno estrictamente, pucha, seguro que les gusta, son 11, 12, por ahí los mejores dibujos, ¿no? Si lo calificamos estrictamente. Y lo menciono porque por ahí algunos me han dicho, ay doctor, pero ¿por qué nos ponen tan baja nota en nuestros dibujos? Ya quieren aprobar con el dibujo también el curso. Este es el linfoma no Hodgkin, ¿ya? Órgano o estructura, ganglio. Para los dos, ganglio linfático. Ojo, a pesar de que el linfoma no Hodgkin podría tener una presentación extranodal, se puede estar fuera del ojero, pero para los dos, con motivo de evaluación para el examen, es ganglio linfático. Y lo menciono, ¿eh? Porque no vayan a decir, pues, ay, el doctor Sarabia nos dijo que los linfomas no Hodgkin estaban en ganglios linfáticos. No, también pueden tener los no Hodgkin una presentación extranodal. Pero así, cualquiera de los dos es ganglio Linfático, ¿ya? Para el examen, pero sepan ustedes que los no Hodgkin pueden tener presentación extranodal, o sea, estar fuera de los ganglios. Y ahí tenemos este de acá. Miren. Oye, se nota todo. Miren esto. Se le dio bien sarcoma. Miren esto. ¿Qué será eso? Nosotros lo miramos, ¿no? Huesito. Ah, sí, sí. Yo lo miro y digo, Huesito. parece será. No, ¿Será? sí. Voy a mayor aumento. Miren. Miren eso. Y miren, les dije que era una neoplasia maligna de origen mesenquimal que se originaba a partir de las fibras musculares lisas, ¿no? Y el leiomioma, porque de ahí se originan, de ahí parte, es la versión maligna del leiomioma. ¿Cuál era el leiomioma? Habían áreas y zonas
donde en el mismo corte yo veía fibras musculares en longitudinal y fibras musculares en corte transversal, ¿no? Y aquí, a pesar de que las neoplasias malignas producen un desarreglo estructural, miren, todavía vemos que por aquí como que es longitudinal y por aquí como que es ciertamente transversal. O sea, todavía conservan esas características y lo vemos en un mismo corte, ¿no? Conservan esas características. Pero lo que llama la atención es que hay una hipercelularidad. O sea, yo veo cantidad de células ahí, ¿no? Y se ve mucho más células que si yo lo comparo con un leño mío, ¿no? Y se ve, bueno, aquí en la proyección se ve más rosado, pero se ven más basófilos. ¿Y por qué se ven más basófilos las neoplasias malignas? Porque los núcleos se hacen más grandes. Y como los núcleos se hacen más grandes, ¿qué tienen los núcleos? Ácidos nucleicos. ¿Y los ácidos nucleicos qué hacen? Captan más hematoxilina. Como captan más hematoxilina, en términos generales una neoplasia maligna yo la veo más azul que rosada, ¿no? Y pueden decirme alguien, doctor, pero ahí la vemos más rosada que azul, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque está un poco decolorada esta lámina, ¿no? Pero en realidad se ve más. Hipercromasia significa que hay mayor cantidad de coloración basófica. Entonces, hipercelularidad, pero una hipercelularidad atípica de fibras musculares lisas. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a buscar una zona donde podamos ver esas características mucho más. ¿Qué será eso? Eso que se ve ahí, que se ve rosado. Las neoplasias malignas, o las neoplasias malignas de origen mesenquimal como los sarcomas, son muy agresivos, mucho más agresivos que un adenocarcinoma, que un carcinoma, mucho más agresivo que un linfoma definitivamente. Y una de las características que yo les he mencionado, histopatológicas de agresividad, es las áreas de necrosis. Cuando yo veo necrosis en un tumor, esa es una característica histopatológica de agresividad. ¿Ya? Y eso que vimos delante será necrosis. ¿Por qué nos hemos venido hasta aquí? Porque aquí, miren, podemos ver mejor las características citológicas, o sea, de las células, ¿no? Miren, esta es una fibra muscular lisa, ¿ya? Y este es su núcleo. El núcleo es hipercromático, se ve basófilo y tiene una característica. Cuando nosotros hacemos un corte de una fibra muscular lisa neoplásica, ¿no? O un cáncer, se describe que los núcleos son en forma de habano. ¿Conocen un habano? ¿Qué es habano? Un habano, un cigarro grande, los cubanos esos en forma de habano. Los bordes de estos son romos. ¿Qué significa romos? No son ovalados, romos. Aquí están, ¿no? Mírenme. Bordes romos alargados, ¿no? Lógico que ese es en un corte longitudinal. Son hipercromáticos, presentan mitosis atípicas, ¿no? De estas fibras musculares lisas. Hay una hipercelularidad atípica, ¿no? Todavía conservan por áreas al corte fibras musculares lisas en longitudinal, fibras musculares lisas en transversal, ¿no? Y es bastante sencillo de reconocer. Ahí está. Estas son, aquí habíamos entrado a gran aumento, y otras células gigantes, creo si no me equivoco. Bien. Incluso yo puedo ver los nucleolos. Mírenme, dos nucleolos tiene este. Nucleolos prominentes. Los nucleolos son características de una célula neoplásica de que estas células se están replicando, se están dividiendo, tienen una capacidad replicativa bastante grande, ¿no? Y es característico de una neoplasia maligna. Es por eso que estas proliferan tan grande, infiltran estructuras subyacentes y
infiltran vasos sanguíneos, infiltran vasos linfáticos y se diseminan por esa zona. Este es el leiomiosarcoma. Órgano o estructura. ¿Dónde podemos? Igual el leiomioma. Esta neoplasia maligna la podríamos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo que hay fibras musculares lisas. ¿La pueden encontrar en el útero? Sí, la pueden encontrar. ¿La pueden encontrar en el intestino? Sí, la pueden encontrar en el intestino. Entonces, ¿cómo vamos a poner en nuestro examen? ¿Qué dice la guía? A ver, ¿dónde está? Nuestro estudiante de la guía se fugó. Intestino delgado. ¿Delgado dice la guía? Intestino delgado. Sí, intestino delgado. Entonces, intestino delgado. ¿Puede haber? Sí, puede haber, porque el intestino delgado tiene fibra muscular lisa. ¿Nos hemos encontrado en el intestino delgado nosotros? Sí. Intestino delgado. Ojo, para el examen, intestino delgado. Así dice su guía, ¿cierto? Sí. Ya. No vaya a venir y no, doctor, yo lo puse en el cerebro. Pero también puede ser Tendrá. Pero también puede haber en el útero. En el cerebro puede haber, sí, porque en el tengo vasitos sanguíneos y pueden haber hay fibras musculares lisas y pueden, sí, pueden. ¿A no después de cualquiera de las dos, útero o intestino delgado? Bueno. Y finalmente, pero por ello no menos importante, tenemos al mieloma múltiple. La última muestra de Esta es una neoplasia maligna caracterizada por la proliferación de fibras musculares, por la proliferación de células plasmáticas. Ahora vamos a buscar, ahí está un hilito, este es un grupito de células, ahí está. Generalmente son biopsias óseas, ¿no? Médulas óseas. Y la médula pues tiene, pues, ¿no? Una zona celular y un área de tejido adiposo. Es componente normal en médula ósea. Conforme nos vamos haciendo viejos, la relación celularidad, tejido graso, adiposo y médula ósea se va incluyendo. Mientras más jóvenes somos, mayor población celular tenemos en médula, mientras más años tengamos, esas se van disminuyendo. Se dice que cuando uno tiene 50 años, la población es 50. Cuando tiene 60 años, la celularidad es al revés, ¿no? La celularidad es 40 y la grasa es 60, y así se va invirtiendo. O sea, van disminuyendo mi población celular. Sí, van disminuyendo. Es por eso que los viejitos o los abuelitos tienen una menor respuesta inmunitaria porque también tienen menor celularidad que se forma ahí, ¿no? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, todo va disminuyendo y es parte de los años, ¿no? Entonces, pero en esta muestra, donde estamos frente a nosotros a un mieloma, que es caracterizado por la proliferación de células plasmáticas, el mieloma múltiple tiene una característica que estas van produciendo lesiones líticas en saca-bocado. ¿Qué significa? A nivel vertebral, ¿qué significa eso? Saca-bocado. Imagínense un cuerpo vertebral, ¿no? Y que mi cuerpo vertebral sea un queso. Y viene un ratón y le muerde un pedacito. Me va a quedar mi vértebra con una mordida. Así se ven en las placas radiográficas las vértebras en un mieloma múltiple, porque estas células plasmáticas van destruyendo y van formando unas lesiones a ese nivel, ¿ya? Lesiones líticas en saca-bocado. Como que se destruye el hueso, me libera calcio, hay hipercalcemia. Las células plasmáticas, ¿qué producen? Inmunoglobulinas. ¿Y las inmunoglobulinas qué son? Proteínas. Y eso se eliminan por orina. Clínicamente, en el mieloma múltiple, ahí vemos la famosa proteína de Benz-Jones, ¿no? Que me permite clínicamente asociar a este diagnóstico. Pero desde el punto de vista anatomopatológico, nosotros hacemos diagnósticos con presencia de células plasmáticas. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple? Que dentro de esta población celular yo tenga que más del 30% de la población son células plasmáticas. Con eso yo digo que probablemente esté frente a un mieloma múltiple, ¿verdad? Pero cuando yo encuentro menos, entonces no podría ser el diagnóstico. Yo no, pero el clínico sí. Porque yo le digo, tengo
el 15% de células plasmáticas. Ah, no es un mieloma. No, sí es. ¿Por qué? Porque el clínico ya lo asocia a la clínica, a la imagen, lesiones líticas en saca-bocado, hipercalcemia, proteínas de Bates-Jones, anemia. Ah, mi clínica, más el 15% que me refiere, este es un mieloma. ¿No? Pero con el 30% yo sí, de frente le digo, pues ¿no? Características compatibles con mieloma múltiple. Las células, o las células plasmáticas que vemos acá, tienen las mismas características bastante parecidas a una célula plasmática normal. ¿Ya? ¿Cómo era una célula plasmática normal? Una célula plasmática normal, y aquí todas estas son células plasmáticas, ¿no? ¿Cómo la reconocíamos? ¿Alguien se acuerda? Lo he dicho en alguna oportunidad en la práctica. A una célula plasmática. Porque nosotros tenemos que reconocerlas ahí. Yo digo, ahí están las células plasmáticas. Ustedes dirán, ay, pero hay unos puntitos con algo rosado, rojito por ahí. Las células plasmáticas tienen una característica que son células mononucleares. O sea, tienen un solo núcleo. Ah, igual que un linfocito. Bueno, no igual, pero parecido. Pero su núcleo es lateralizado a alguno de sus lados. ¿Hay células plasmáticas aquí? Eso es en un buen corte. Esa es una célula plasmática. ¿Se ve el núcleo de la? Sí, acá está el citoplasma y el núcleo está para un costado, ¿no? Todas ellas son, algunas por efecto de corte, no sé, acá también lateralizada a alguno de sus lados, se ve con bastante claridad, ¿no? Acá también está el citoplasma lateralizada a alguno de sus lados, ¿no? Aquí está, esta es la célula lateralizada a alguno de sus lados, todas son células plasmáticas. Pero si a veces nos queda la duda, ay, pero algunas se ven bien parecidas, pero las otras no tanto, por efecto de corte. ¿Qué hacemos nosotros? Una reacción antígeno-anticuerpo, le pedimos CD138, que nos hace el tecnólogo, le agrego un reactivo a la muestra, y todas las células plasmáticas me van a pintar de marrón. Y nos pintan toditas. Ah, todas son células plasmáticas. Y si no son células plasmáticas, también no las pintarán. Ah, esas no son células plasmáticas. Entonces, esas reacciones antígeno-anticuerpo nos ayudan a identificar si estoy frente a células plasmáticas o no, cuando el ojo del patólogo no es muy bien entrenado, o también le queda cierta duda para si son o no son, y le hacemos. O sea, si pinta, es porque no son. Claro, pero como CD138, porque tengo una cantidad interminable de reacciones antígeno-anticuerpo. Y si no pinta, pues obviamente no son. No son. Yo solo cuento al porcentaje las positivas. Entonces, como criterio histopatológico podemos hacer nosotros el diagnóstico con 30% de población de células plasmáticas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? ¿Tiene atipia? Sí, puede tener atipia. Una atipia de células plasmáticas, ¿no? ¿Qué más encontramos? Pero eso tendríamos que ir a 1000X y con aceite de inmersión. Las proteínas que nosotros vamos a encontrar se van a formar como unas vesículas, unos globitos redonditos que le llamamos cuerpos de inclusiones. Y tenemos dos tipos de cuerpos de inclusiones en las células plasmáticas. Los cuerpos de Russell y los cuerpos de Dutcher. Los cuerpos de Russell son cuerpos de inclusiones Russell citoplasmáticas y los de Dutcher son cuerpos de inclusiones intranucleares. ¿Ya? Y esos cuerpos de Russell y cuerpos de Dutcher. ¿Ya? Entonces, esos también forman parte de los criterios histopatológicos para establecer el diagnóstico. Es más, hasta en sangre periférica dice que hacen, ¿cómo se llaman las pilas de monedas de los eritrocitos en sangre periférica? ¿Alguien se acuerda? Yo os aseguro que se los han enseñado en algún curso. Cuando los eritrocitos en un extendido de sangre periférica hacen pilas de monedas. También los encontramos acá. Yo les aseguro, ustedes me decían, ay, nadie nos enseñaba. Sí, les aseguro que algunos de sus profesores hasta el quinto ciclo que se los ha dicho. Los eritrocitos en un extendido de sangre periférica se acomodan como pilas de monedas. ¿Cómo se llaman? ¿De? Robleado. Ya le encontré el celular, toque nomás, moscas. Esa es una de las ventajas que se tienen en la actualidad ustedes. Cualquier información, tienen que aprenderse. Las herramientas que
que tenemos, e incluso hasta la inteligencia artificial, son herramientas que nos permiten aprender a nosotros con más facilidad, que les permiten a ustedes aprender con más facilidad, ¿no? Pero no es la herramienta que me va a suplir. Cuando yo no lo sé y la herramienta me suple, pero lo tengo que aprender, ¿no? Eso es claro. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta aquí se acabó su ciclo para las prácticas. La otra semana solamente viene a dar su PS4. Ya, saquen sus láminas, sus microscopios. Esta es la distribución en forma de probabilidad de los eritrocitos, de las gramáticas. Ellos también. El último ¿qué órgano era? ¿Qué órgano era? Órgano. Medio sé. La luz. Déjame apuntar que se me olvide. Apaga pues.